Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tener para compartir en esta hora de información con ustedes tres temas que van a empezar y que han marcado la semana que ha terminado y que me parece del que lo vamos a tener que seguir hablando en los próximos días. Se ha conocido en la semana que terminó el cronograma electoral para las legislativas que vamos a tener los salteños el 4 de mayo de 2025. El Tribunal Electoral ya ha anunciado esto. El 15 de marzo los partidos, frentes o alianzas van a tener que presentar los candidatos, que es el dato principal de esto, fundamentalmente porque al estar ya eliminadas definitivamente las PASO, van a tener que hacer cada sector político, alianza, partido o frente, van a tener que hacer sus internas para determinar quiénes van a integrar las listas. Así que de este tema nos vamos a ocupar. Viene gente del Tribunal Electoral de la provincia a conversar con nosotros. Hoy vamos a estar hablando de energía. ¿Qué pasa con esta reversión del gasoducto que se ha anunciado hace pocos días y que traería la solución para el abastecimiento de gas a gran parte de las provincias del NOA y del NEA? Vienen a visitarnos para contarnos de esto, pero nos vamos a tratar de sacar todas las dudas. ¿Esto tiene o no impacto en las próximas tarifas? Porque se supone que la nación o el Estado o el gobierno va a dejar de comprar gas en el exterior a partir de lo que está produciendo Vaca Muerta. Esto hace que tengamos un gas producido con muchísimos menos costos. ¿Esto impacta o no en las tarifas? Es lo que le vamos a preguntar. ¿Qué incidencia tiene en la generación de energía el gas? Se lo vamos a preguntar a gente que trabaja en el tema, que conoce y que es especialista en esta cuestión, que viene también a visitarnos. Y vamos a conversar hoy también con gente que tiene mucha experiencia en el tema de servicios, en el servicio exterior, que ha trabajado en embajadas de otros países, fundamentalmente en gestiones y misiones económicas. Vamos a preguntarle qué pasa en la Argentina con el triunfo de Donald Trump. Un triunfo claro, amplio sobre la candidata demócrata Kamala Harris. Esto es bueno para la Argentina, es tan bueno como preanuncian por lo menos quienes están cerca del gobierno de Javier Milei. Le vamos a preguntar a gente que nos va a ayudar a pensar y a analizar un poco esta cuestión. Así que a todos, gracias por estar ahí, bienvenidos y buenas noches. Bueno, le cuento que hemos invitado hoy a Pablo Finkelstein, a quien le vamos a agradecer como siempre la disposición para que podamos charlar un poco respecto de este conocimiento que hemos tenido en la semana que terminó del cronograma electoral para las elecciones del próximo 4 de mayo de 2025, que va a empezar a regir a partir de ¿cuándo, Pablo? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente el tribunal, a partir de el dictado del decreto de convocatoria por parte del Poder Ejecutivo, se reunió y emitió el cronograma electoral para las elecciones de medio término del próximo 4 de mayo. En este cronograma se marcan las distintas etapas del proceso electoral, que comienza formalmente con la exhibición de los padrones provisorios, que va a suceder el 13 de febrero del año próximo. Bueno, ya digamos que va a ser un verano calentito en materia política, porque en definitiva los partidos van a tener que moverse, no sabemos de qué manera todavía, para la selección de sus candidatos, porque la próxima fecha del cronograma, ¿cuál es? Después de la exhibición de los padrones provisorios. Después de los padrones provisorios, como fecha relevante, quizás podemos mencionar la fecha límite para la concertación de las alianzas, es decir, el último plazo que tienen las fuerzas políticas para decidir si van a participar en forma individual o si van a conformar frentes o alianzas de partidos
para presentar candidatos comunes. Esa fecha es el 5 de marzo del año próximo, con lo cual entiendo que a partir de ahora y hasta esa fecha comenzarán los diálogos políticos para ver si se arriban a acuerdos o no. Y el 15 de marzo tienen que presentarse los candidatos, las listas de candidatos. Exactamente, superada la instancia de frentes y alianzas, 10 días después, el 15 de marzo, vence el plazo para la presentación de candidatos, así que a partir de esa fecha ya la ciudadanía conocerá quiénes van a ser los postulados para esta elección. ¿Cómo es el mecanismo de la selección? Creo que en esta oportunidad también lo van a hacer por una suerte de sorteo de los espacios dentro de la pantalla del voto electrónico. ¿Cómo es el mecanismo? En realidad, el sistema de votación que tiene nuestra provincia, la boleta única electrónica, tiene como ventaja respecto de los sistemas tradicionales de papel o la boleta única de papel, la posibilidad de mostrar a las distintas fuerzas políticas de forma aleatoria en distintas ubicaciones dentro de la pantalla. Es decir, no hay una necesidad de sortear un lugar específico para que tal fuerza política vaya en este lugar y el otro partido político vaya al lado. Eso no es necesario porque el sistema prevé que vayan apareciendo de forma aleatoria en diferentes posiciones a medida que va avanzando la elección. Con cada elector, la pantalla que se le presenta es diferente respecto de la anterior. Bueno, en este caso, digamos, a partir de la presentación de los candidatos el día 15 de marzo, me imagino que debe ser un trabajo no poco sencillo, ¿no? Porque en definitiva, digamos, todavía no se sabe cuántos van a ser los candidatos, ni los frentes, ni mucho menos, pero empiezan a trabajar ahí junto con los apoderados. ¿Cómo se hace? ¿El trabajo es exclusivamente del tribunal? Estamos habituados a tener para cada elección provincial una gran cantidad de candidatos. De promedio general estamos alrededor de 10.000 candidatos en cada elección. Pero bueno, gracias a las facilidades que nos presenta nuestro sistema de votación, el Tribunal Electoral, con la presentación de la lista de candidatos, comienza el trabajo de diseño de las pantallas, pensando siempre en presentarle al elector de forma lo más sencillo posible todo este universo de candidatos, con lo cual, bueno, se hace un trabajo que después culmina con la etapa de la exhibición de las pantallas. Se hace una audiencia con todas las fuerzas políticas, donde podrán los apoderados hacer observaciones, pero el diseño de la pantalla es una tarea que encara el Tribunal Electoral. ¿Cuántos partidos están hoy habilitados en la provincia de Salta? Si es que tenés el número, si no, no importa. Son alrededor de 70 más o menos las fuerzas políticas hoy en condiciones de presentar candidatos. 30 más o menos son los partidos políticos que pueden presentar las candidaturas a nivel provincial o departamental en este caso, y 40 las agrupaciones municipales, que son las fuerzas políticas que tienen un ámbito de actuación más limitado. Bueno, esta elección va a tener una particularidad porque empieza a regir la reforma de la Constitución, ¿no es cierto? Que en algunos casos, bueno, que entre otras cosas, digamos, se ha reformado la integración de los consejos deliberantes con renovaciones por mitades. Esto va a hacer que muchos municipios no tengan que elegir concejales. Exactamente, a partir de la renovación, de la modificación de la Constitución en el año 2021, se estableció que los concejales que venían teniendo un mandato de 2 años pasen a tener un mandato de 4 años, y la renovación por mitades en aquellos que tengan 7 o más miembros, y la renovación junto con el intendente en aquellos consejos deliberantes más chiquitos, los de 3 o 5 miembros. Ese escenario hace que hayan bastantes municipios que no van a tener candidaturas a concejales, e incluso se presenta la particularidad que hay 3 departamentos donde no va a haber elección ni departamental ni municipal. O sea, no se van a renovar legisladores ni concejales. No les corresponde en este turno electoral la renovación ni de senador ni de diputado, y tampoco en los concejales. ¿Tenés en mente cuáles son los departamentos? Sí, es La Candelaria, La Viña y Santa Victoria. Esos 3 departamentos no tienen para este año que viene. No van a tener elecciones. Van a tener los comicios nacionales. Obviamente. Bueno, en este caso, las alianzas, digamos,
que se puedan conformar, que tiene como plazo, me decías, el 5 de marzo, ¿no es cierto?, para inscribirse. El régimen electoral no se ha modificado en absolutamente nada, digamos, siguen existiendo las adhesiones. Sí, a partir de la reforma reciente, la ley de eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, se eliminó esa instancia electoral que ya había sido suspendida en los años 2021 y 2023, pero el resto de la reglamentación no tuvo grandes modificaciones, al punto tal de que se ratificó la vigencia del sistema de boleta única electrónica en la provincia. Bueno, en algún momento charlábamos cuando se empezó a discutir la posibilidad de boleta única de papel en la provincia y, digamos, dejar de lado el voto electrónico. Sé que hubo como una simulación de lo que podría haber sido el voto en Salta con el sistema electoral que tenemos, que era una boleta como de 2 metros, 2 metros y pico. Efectivamente, es así. ¿Cómo hubiera dificultado eso? ¿Se hubiera necesitado una reforma de la ley electoral de Salta, digamos, para instrumentarlo? El sistema normativo electoral de la provincia hoy prevé la posibilidad de estas adhesiones, es decir, que candidatos de una fuerza política acompañen la candidatura de otra fuerza política, en tanto y en cuanto integren un frente o una alianza en común, que sería casi imposible de realizarlo en un sistema de papel. La simulación a la que referías efectivamente se hizo, y en el caso de una elección primaria, la boleta única tendría alrededor de 3 metros de largo por 1 de ancho, y en el caso incluso de una general, directamente sin una elección primaria, no se acorta demasiado. Estamos hablando de 1,60 m, 1,70 m cada boleta, con una enorme cantidad de candidatos. Esa situación, ni hablar, que genera complicaciones a nivel de organización, del diseño de ese instrumento de votación, pero también presenta evidentes inconvenientes para el elector al momento de ir a votar, donde una papeleta así de grande, y fundamentalmente para las autoridades de mesa para llevar adelante el escrutinio provisorio de esa elección. Significaría mirar un montón de columnas y recuadros con candidatos buscando en cuál el elector marcó su preferencia. Esas situaciones con nuestro sistema no presentan mayor complejidad. El sistema de recuento provisorio funciona y funciona muy bien, al punto tal de que incluso contando luego en el escrutinio definitivo todos los votos de forma manual, nunca hemos tenido una diferencia. Es decir, el conteo que hacen las autoridades de mesa con la máquina y el conteo que hacemos en el tribunal sin ninguna asistencia tecnológica, no hay diferencias en los resultados. Es decir, además no hubo diferencias en esto de que eran entre el escrutinio provisorio y el escrutinio final, siempre tuvo nada, digamos, no hubo siquiera diferencia. No hay diferencia. La diferencia que se da por los votos observados, pero no porque haya un error de conteo, sino porque se excluye su contabilización al momento del provisorio y sí se define su validez o no en el definitivo. Se discutió mucho el tema del voto electrónico en estos últimos tiempos. Y ¿cuántas impugnaciones, en lo que no sé, tenés memoria, o en las elecciones que llevamos con voto electrónico, cuántas veces hubo impugnaciones? No hubo cuestionamientos reales al sistema. Hubieron algunas referencias de parte de alguna máquina puntual en alguna escuela que tuvo algún inconveniente, pero que fue solucionado en ese mismo instante, simplemente acercando alguna de las máquinas de backup que el tribunal dispone para cada elección. Se reemplazó esa máquina y continuó la votación sin ningún problema. En cada proceso electoral se llevan adelante diversas instancias de control y de auditoría. Al momento de la licitación, previo a cada elección, se hace la audiencia del código fuente. Tenemos la auditoría por parte de la Universidad Católica o de la Universidad Nacional de Salta. Es decir, y todo esto desde hace más de 10 años.
me parece que los cuestionamientos que pudiera pronunciar alguien respecto al sistema tienen que ver con una preferencia que es absolutamente legítima. Yo puedo preferir la boleta única papel en sus diversas modalidades, la boleta tradicional también, o el sistema de boleta única electrónica. Lo que está claro es que dudar de la transparencia y pretender negar los beneficios que tiene el sistema es algo que está equivocado. Pablo, como siempre, gracias por venir. Por favor, muchísimas Hasta cualquier gracias. momento. Muchas gracias, muy amable. Volvemos enseguida. Acuérdense, hoy vamos a estar hablando con gente que tiene experiencia en misiones diplomáticas. Vamos a estar hablando de las elecciones de los Estados Unidos y nos ocupamos del tema de la energía con estas noticias de el gasoducto, la reversión del gasoducto que facilitaría la llegada de gas al noroeste argentino, al NOA y al NEA en principio, y cómo va a impactar esto. Se lo contamos enseguida, ya volvemos. Vamos a apelar en el programa de hoy a la experiencia que tiene en misiones diplomáticas Roberto Ibarguren, que además tenemos la suerte que es salteño, así que nos va a poder dar una mirada desde el interior del país, y queríamos apelar a su experiencia para ver y analizar esto que ha ocurrido en los Estados Unidos con un triunfo contundente, sin duda, de Donald Trump, y ¿cuáles son las expectativas para la Argentina? ¿Son tan buenas como se anuncian? ¿O, digamos, estamos con expectativas por encima de lo que realmente puede ocurrir? Así que te agradezco mucho estar con nosotros para ayudarnos a entender un poco este futuro que se viene con los Estados Unidos. Gracias por la invitación, muy amable. Al contrario. Bueno, ¿cómo estás viendo esto? ¿Que es tan bueno como se preanuncia? Bueno, esto es un cambio muy importante, sobre todo en la política de los Estados Unidos, en primer lugar. Pero eso por un lado, eso podemos hablar en 2 segundos, lo que podría también implicar en cuanto a estilo y manejo del poder en el mundo por parte, obviamente, de la primer potencia internacional. En este caso, conducida por el presidente Trump. El otro aspecto que nos relaciona o nos vincula, que es muy interesante, y aparte casi excepcional, es la vinculación especial que mantiene con amistad, coincidencia política y demás, estos 2 presidentes, Trump y Milei. Tanto es así que va a ir antes que asuma. Lo ha invitado para cuando asuma, cuando en Estados Unidos no es protocolo que es en uso. Así que para la Argentina puede ser excepcionalmente, como dije, positivo, porque el país necesita en la parte económica un enorme caudal de apoyo para poder salir, y gracias a que tenemos este hombre que es el presidente Milei, que está sacando al país, y lo que ha hecho en 10, 11 meses también es espectacular. Pero si no tiene apoyo, porque como no tiene apoyo político interno, pues nuestro país es muy particular. En realidad el presidente que ha sido elegido por el 56% más o menos de la votación popular, entra a gobernar con un Congreso viejo, con un Congreso del gobierno anterior, de los gobiernos anteriores, sobre todo con el peronismo y el kirchnerismo dominante en las cámaras, en ambas cámaras. Entonces el presidente Milei tiene un serio limitante de poder político para gobernar. Le sobra en este caso una enorme vinculación con el presidente Trump, y va a tener con toda seguridad una apoyatura más que debida para ir sacando al país en los aspectos que, digamos, debe ir aplicando. Una cosa que genera dudas es, en definitiva, qué puede pasar, digamos, con el comercio argentino, porque se preanuncia como un cierre por parte de Trump en los Estados Unidos. Entonces esto, digamos, es como contradictorio,
Por ejemplo, no sé, se empezó a hablar en estos días, ¿qué pasaría, por ejemplo, con las exportaciones de limones a los Estados Unidos? El ascenso de Trump a Estados Unidos, al poder político, es también muy especial en el contexto de lo que está pasando en el mundo. En el mundo, nosotros estamos viendo que hay una carencia enorme de liderazgo político. Acaba de caer virtualmente el gobierno del canciller Scholz de Alemania. Ha caído estrepitosamente y van a tener que llamar a elecciones. Europa, digamos que toda su historia desde después de la Segunda Guerra Mundial estuvo muy enancada en el apoyo a los Estados Unidos, la NATO, etcétera, etcétera. Duda. Porque Trump tiene en lo que dices, tiene dos particularidades. Comercialmente es un restrictivo, no es un hombre de apertura comercial, de ninguna manera. Es más, él ya ha dicho que va a imponer aranceles del 60% a productos de China, porque la lucha con China obviamente es de guerra, de vida o muerte. Con respecto a los otros productos, en este caso nuestros, puede haber limitaciones, porque él va a aplicar, yo pienso que va a aplicar una política comercial restrictiva en defensa de la recuperación económica de los Estados Unidos, porque ¿por qué gana Trump? Con el voto latino, con el voto africano, con el voto asiático, con el voto femenino, que se pensaba que podía ser un poco la salvación de la señora Kamala Harris, que no lo ha sido, a pesar de haber hecho una muy buena elección en 3 meses de campaña. Ahora, Trump es un hombre restrictivo en su comercio, va a imponer una serie de cambios y es probable que se deba negociar y esperamos que acordar con el país que no nos perjudique en esa medida, pero va a imponer una política restrictiva. Es más, Trump, tenemos otro fenómeno además en el mundo, que es la enorme dispersión de la industria norteamericana en el mundo, en Asia, en India, etcétera, etcétera. El presidente Trump quiere que la industria norteamericana se reconcentre de vuelta en los Estados Unidos. Pero claro, el costo de producción en Estados Unidos no es lo mismo que en Asia o en la India. Es decir, que ese es otro aspecto, otra ecuación, un aspecto de la ecuación que hay que ver cómo se puede resolver. Ahora, ¿por qué gana Trump en Estados Unidos? Que yo pensaba que iba a ganar Trump en Estados Unidos, no solamente por la decadencia última relativa del gobierno de Biden, que no ha hecho un mal gobierno, pero que ha sido muy castigado por el COVID-19. A partir de la pandemia, Estados Unidos entra en una etapa, digamos, de inflación ascendente, 2% anual, 3%, 3 y pico. Ha subido mucho el costo de vida en Estados Unidos. Bueno, se hablaba del voto supermercado. Claro, claro. Se hablaba mucho de esto, ¿no? El laburante, el agricultor, todos los distintos sectores que pueden decidir una votación han acudido en masa, creo que 5 o 6 millones fue la diferencia de votos, porque buscando, digamos, un poco menos del costo de vida diario en el país. Ese ha sido el motivo fundamental. Trump tiene otra arista sumamente crítica, que es el control y la lucha de la inmigración. Desde lo humano hasta lo legal y desde lo que puede llamarse solidaridad humana. No sé cómo va a aplicar esa política, pero va a aplicar una política también restrictiva. Bueno, que ahí hay otra de las contradicciones respecto del voto, porque fíjate vos que esto, digamos, de la restricción a la inmigración, claro, y del voto de apoyo a Trump de, digamos, las comunidades... Todas las comunidades, ¿no?, casi lo votaron, por eso ha ganado, pero además ha tenido una ganancia masiva, porque ha recuperado el Senado, ha recuperado la Cámara de Representantes, la Corte es pro-Trump, es decir,
el hombre entra con un poder incomparable. Casi la suma del poder. La suma del poder, más su propia, llamémosle naturaleza política. Es muy interesante ver cómo va a desarrollar y desenvolverse, porque ya ha tenido experiencia de una presidencia, pero los tiempos están muy complicados. El otro aspecto que ha impactado mucho en la ascenso o del costo de vida y la inflación en Estados Unidos es el enorme gasto de la guerra con Ucrania, que Trump quiere cesar. Restringir. Exactamente. Sí. Es decir, el costo de la guerra con Ucrania y el efecto de la pandemia y la decadencia, digamos, de la eficiencia de la industria norteamericana propia del país es lo que ha llevado a un alza para ellos muy importante de la inflación y del costo de vida. Dos aspectos económicos que me parece que en los que hay que poner el ojo, que uno es, ¿qué puede pasar con las tasas de interés en los Estados Unidos? Porque eso repercute inmediatamente, digamos, en la Argentina. Exactamente. Y cuánto, digamos, esto de, digamos, como un tema que puede complicarlo, pero por el otro lado, digamos, se supone que la relación de Milei con Trump puede favorecer mucho la relación con el Fondo Monetario Internacional particularmente. Sí, ahora, la cuestión de la tasa de interés, él va a intentar, digamos, valorizar el dólar, lo cual a nosotros evidentemente no nos va a convenir. Va a intentar valorizar el dólar por un lado, la tasa acaba de bajar un poquito, pero yo creo que va a ir en otro sentido. Eso por un lado. Ahora, eso nos puede afectar en cuanto a la recuperación nuestra, relación peso-dólar, el valor, digamos, de supervivencia del peso con respecto al uso del dólar en nuestro país. Pero la otra parte, la parte, digamos, del Fondo Monetario, eso está fuera de toda duda. Yo creo de que va a haber un enorme apoyo que ya se está empezando a ver fuera del Fondo Monetario Internacional con la instrucción precisa del gobierno de los Estados Unidos para que no se perjudique al país en las deudas asumidas por las malas administraciones de los Kirchner, de los peronistas y demás, con YPF, con etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles de millones de dólares que la Argentina debiera pagar. Estados Unidos ha dicho, por ejemplo, no tocar el porcentaje de acción del gobierno en la empresa petrolera YPF para beneficiar y en el pago de la deuda, de esa deuda. Había un fondo que estaba reclamando. Claro, lo pararon los Estados Unidos. El país ha perdido, por supuesto, ¿no es cierto?, en la justicia. El gobierno norteamericano, el Departamento del Tesoro, ha dicho no se toca el valor, digamos, de las acciones del gobierno argentino en la empresa YPF, por ejemplo. Ese es un dato muy importante, porque el país ya está sofocado por toda la deuda que tiene que ir oblando con el Fondo Monetario. Si a eso le agregamos los malos negocios del señor Axel Kicillof, los malos negocios de la señora Cristina Kirchner y los malos negocios que se ha hecho con YPF, con Aerolíneas Argentinas Viejas y todos los detalles de nacionalizaciones, que también no solamente es la señora de Kirchner y el populismo, es el Congreso Nacional Argentino. El Congreso Nacional Argentino es el que aprobó la nacionalización de YPF, mal hecha. Es el que aprobó muchas nacionalizaciones en las que el país ha perdido muchísimo. Porque este país nuestro, evidentemente, tiene una enorme deficiencia de conducción. Porque es un país ineducado, en donde realmente los que gobiernan, algunos son realmente iluminados y capacitados, pero la gran masa restante que presta servicios en el Estado es de dos factores: mucha ignorancia e incapacidad y aparte una corrupción incontrolada.
Te tengo que prometer molestarte nuevamente en poco tiempo para que vayamos viendo cómo evoluciona esto y en definitiva con mucho cómo gusto, va a recuperar con el mucho país. gusto, pero para nosotros creo que es muy optimista la posibilidad. Va a haber, bueno, además con Elon Musk, va a haber un enorme, está copiándole a Federico Sturzenegger todo su esquema, digamos, de achicamiento del Estado. Exactamente. Sí, sí, porque, eso es muy llamativo. porque la Argentina, hay que decirlo, yo no soy un fanático de nadie, pero la Argentina en este momento creo que tenemos una enorme suerte de tener un hombre en la conducción que está haciendo lo que hay que hacer. Hay mucha resistencia a eso, pero otros países, miremos el resto de la América Latina. Estados Unidos no tiene nada más que un pie en la América Latina, que es Argentina. El resto, Brasil, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Uruguay. Espero que gane el sucesor el descendiente político de Lacalle, pero si no, vuelve de vuelta al Frente Amplio en Uruguay, que no es una izquierda, digamos, extrema, pero es una izquierda. Estados Unidos no tiene socios en la América Latina. Te voy a invitar nuevamente para con que mucho sigamos gusto, hablando de esto. Con mucho gusto. Ha sido un gusto enorme. Muchas gracias como siempre. Gracias a ti. Volvemos enseguida y vamos a estar hablando de energía. Viene a visitarnos Flavia Rollón, vamos a estar hablando con ella del gas y de la energía, de lo que puede pasar con Vaca Muerta. Ya volvemos. Bueno, hemos invitado a Flavia Rollón, ex secretaria de Energía, es la actual presidenta de la Mesa del Litio en la provincia de Salta, perdón, de todas las provincias que componen esta Mesa del Litio, y la hemos invitado por dos temas fundamentales, que es el tema de la energía. Ha tenido ella algunas entrevistas y ha dejado algunas opiniones respecto del plan de contingencia que ha anunciado el gobierno nacional para el próximo verano, que ha generado mucha preocupación, obviamente. Y ella no se ha mostrado con demasiado optimismo respecto a esto, así que la hemos invitado para preguntarle primero eso. Así que, Flavia, gracias por venir. No, por favor, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, no te he visto muy optimista con el plan de contingencia que anunció el gobierno nacional. No, a ver, al sistema argentino ya sabíamos que necesita incorporar más potencia para aquellos días de alta demanda en verano. Cada vez hay más potencia requerida, más aires acondicionados, se prevén picos más altos de potencia, de requerimiento de potencia este verano, y siempre hay una importación de Brasil que hoy está en duda. ¿Por qué? Porque hay poca agua en Brasil, la energía en Brasil es fundamentalmente hidroeléctrica, entonces hay una probabilidad de ocurrencia de que haya cortes. Esta probabilidad, si se logra la importación, no es alta, pero la realidad es que Argentina necesita incorporar esa potencia que se llama potencia de punta para atender esos picos de demanda. Para dar solución a esto, porque esto no es una sorpresa, ya se sabía que hay un parque térmico. ¿Qué es lo térmico? Aquella energía que se genera a partir de gas, de combustibles fósiles. Ya se sabía de que hay un parque obsoleto que iba a salir de funcionamiento. Entonces, en mi gestión lanzamos una licitación para incorporar esta energía que era requerida, estas máquinas. Esta licitación fue lanzada, adjudicada, y después, por supuesto, en la transición, el nuevo secretario me manifestó que él entendía de que tenía que cambiar el rol de Camesa, que era quien te da el contrato a 10 o a 15 años, como son la energía renovable, los renovar, entonces que quería analizarlos. Resultado de esto es que después de 8 meses dio de baja esta licitación sin firmar dichos contratos, pero no presentó un plan alternativo. Después salió el plan de contingencia, pero claramente eso es simplemente un plan de contingencia que lo que plantea es pagarle a las industrias un extra de precio para que no usen la energía en estos días de pico, y
pagarle más a este parque obsoleto, que no termina siendo una solución de fondo, porque justamente es obsoleto, tiene problemas de confiabilidad, es ineficiente, es caro para el sistema. Entonces todo esto también encarece el sistema y tampoco es una solución de fondo, porque lo que necesitamos es incorporar potencia, y potencia a precios competitivos, potencia eficiente, y esto solamente se puede hacer al mediano plazo. Entonces hoy la situación es que se dio de baja esa licitación, no hay un plan alternativo y esto no se soluciona de un mes para el otro. Inclusive estas máquinas obsoletas que tienen que hacer mantenimientos importantes, claramente no lo pueden resolver en un mes. ¿Se puede determinar con determinado grado de certeza si vamos a tener cortes o no? Si va a haber, digamos, problemas graves de cortes de energía. No, con grado de certeza no, porque esto se manejan probabilidades, ¿no? Depende si hay calor, si llueve, por cuánto tiempo, porque no es lo mismo tener un día que días continuados de calor. ¿Qué pasa en Brasil? Si vamos a poder importar energía o no. No, es un escenario de probabilidades. Ahora, cuando uno planifica el sistema, claramente tiene que cubrir estas probabilidades, ¿no? También, por supuesto, esas probabilidades no son siempre el 100%, en el sentido que uno no puede dimensionar todo un sistema y toda una infraestructura para atender determinados picos. Por eso el diseño debe hacerse a conciencia. Es decir, bueno, qué tipo de potencia hay que incorporar, qué tipos de máquinas pueden cubrir esto y cuál es el costo más eficiente, porque recordemos que todo esto va al costo de la energía que lo pagamos entre todos, ¿no? ¿Cuánto, digamos, cuánto tiempo necesitamos de inversiones permanentes para empezar a entrar, no sé, no te digo en un plano óptimo, pero regularmente o más o menos óptimo? No, bueno, mínimamente para el periodo mínimo para poner máquinas eficientes y cubrir esto es de 18 meses a 2 años, ¿no? Y hoy en el mundo hay muchas demandas de turbinas, de generadores, esto hay que verlo, pero nada es inmediato, se requiere planificación. Y en realidad también el problema de fondo es que nosotros necesitamos solucionar los faltantes de infraestructura en nuestro sistema energético, tanto de infraestructura de gas como de infraestructura de energía eléctrica. Así como nosotros hicimos el gasoducto, que claramente es lo que posibilita que hoy Argentina despegue y que Vaca Muerta despegue, que tomó muchísimos años la discusión de si hacía, no se hacía, cómo se hacía, finalmente lo hicimos en mi gestión. Lo mismo hace falta en el sistema eléctrico. Es el sistema de transporte de alta tensión de nuestro país está saturado. Entonces, ¿qué implica eso? Que no podemos incorporar más energías renovables donde es eficiente hacerlo, la Puna Argentina, eólica en la Patagonia, distintos puntos. En mi gestión sí hicimos una licitación para incorporar más energías renovables, salvando donde se podía estos nodos, estos puntos críticos en el sistema, pero fueron 647 megas, no es un volumen importante. Para que Argentina vuelva a incorporar un volumen importante, necesita ampliar las líneas de alta tensión y para eso se requiere Estado. Entonces es compleja la discusión porque hoy el gobierno dice, bueno, no hay ningún tipo de obra pública, el Estado se corre. ¿Y por qué es complejo que el Estado se corra de la ampliación de la infraestructura? Porque Argentina es un país muy vasto, muy extenso. Es el 8º en extensión a nivel mundial. Entonces, ¿qué significa eso? Que la infraestructura es cara. Entonces, si no la paga o no asume parte de su costo el Estado, ya sea con financiamiento a muy largo plazo o con lo que fuera, lo tienen que hacer los privados. ¿Y los privados en qué esquema lo pueden hacer? Hay infraestructura que podrán absorberlo algunos sectores puntuales, por ejemplo, alguna industria puntual, pero no es la mayoría de los casos. Y la otra la tiene que asumir o repagar el usuario. Y hoy estamos en un escenario donde claramente con los niveles de ingreso, con los niveles de pobreza de la Argentina, hay un límite para que el usuario también pueda afrontar o repagar este tipo de infraestructura. Por eso yo sí creo que el Estado debe estar en la planificación, porque es el que tiene la visión macro, es el Estado el que en última instancia es el responsable de la seguridad energética de un país.
y es el Estado el que tiene que mediar en estos intereses para que el país pueda crecer. Porque el sector energético no es solamente un sector en sí mismo, es un sector estratégico. Sin energía un país no crece. Sin duda. ¿En qué ayuda, digamos, poner en marcha esta reversión del gasoducto, el que hablabas vos de la necesidad de este gas para la generación de la energía? ¿Cuánto ayuda esto? Bueno, esto más que una ayuda era imprescindible para el norte argentino. ¿Por qué? Porque el norte argentino se abastece de gas de Bolivia y de Salta. Bolivia ya en el año 2023 manifestaba no poder cumplir los compromisos que tiene con Argentina. Recordemos que Bolivia y Argentina tienen un contrato desde hace muchísimos años donde Bolivia ofrecía un volumen. Bueno, ese contrato Bolivia no lo puede cumplir. ¿Por qué? Porque la producción de Bolivia está cayendo a una velocidad importante por por cuestiones de madurez de su cuenca, y entonces Argentina, el norte argentino no iba a tener este gas, y por supuesto el gas del norte de Salta también ha caído, es una cuenca madura y está produciendo nada más que 3 millones, entonces tampoco alcanza para abastecer. El gasoducto tiene un sentido de Bolivia hacia el centro. Lo que hay que hacer es revertirlo. No es un gasoducto nuevo, sino invertirle el sentido, que vaya del centro del país hacia el norte, para que se pueda subir, estoy tratando de hacerlo lo más gráfica posible, subir el gas de vaca muerta, porque también, por otro lado, la lógica es que teniendo Argentina la segunda reserva de gas no convencional del mundo, muchísimo más barato, es que dejemos de comprar y de importar gas de Bolivia y el GNL, gas licuado por Escobar, y aprovechemos nuestros propios recursos. ¿Cuánto puede ahorrar la Argentina con esto? Y para cerrar la importancia de la reversión, la energía eléctrica en el norte, o sea, además del gas que se requiere para la industria y para los hogares, la energía eléctrica en el norte se genera a partir de gas. Entonces, no tener la reversión y no tener Bolivia significa no tener gas en la casa, no tener industria y no tener energía eléctrica. Por eso, lo clave y lo estratégico y lo imperioso de esta obra, que gracias a Dios, después de decir de que no se iban a haber obra pública, se entendió que tanto terminar las plantas compresoras como la reversión era requerido. Te preguntaba cuánto se ahorra en la Argentina en esto, digamos, dejar de importar de Bolivia y lo de GNL. El número es tan importante que el gasoducto que se hizo en mi gestión ya se repagó en menos de un año. ¿Por qué? Porque uno tiene dos ahorros: el ahorro de importar GNL, que vale entre 11 y 13 dólares, o el gas de Bolivia, que lo llegamos a pagar hasta 18 dólares, contra un gas de vaca muerta que está entre 3 y 4 dólares. Entonces, el ahorro es importantísimo, y también el ahorro en subsidios, porque recordemos que hoy gran parte de la energía eléctrica y del gas sigue subsidiada por el Estado. Entonces, al tener costos de generación más baratos, también el Estado se ahorra. Por eso es el Estado el principal beneficiario de estas obras de infraestructura. Cuando hablamos de la baja del costo, estoy pensando en toda la gente que nos está mirando, Flavia, y decir, nos va a bajar la tarifa entonces. ¿Qué impacto tiene esto en las tarifas? Mire, la realidad es que, voy a ser muy franca, en lo que pagamos cada uno, salvo aquellos sectores que ya no tienen subsidios, como era aquel sector de altos ingresos o la industria, el resto no va a haber una baja en su factura. ¿Por qué? Porque todavía tiene un subsidio importante por parte del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que la buena noticia es que vamos a tener energía, ya sea gas o energía eléctrica, pero no es que vamos a ver que nos baja 4 veces la factura. No, el impacto no es así de directo, digamos. No, sí para la industria, por supuesto. Y aparte también hay un tema tarifario sin resolver, y que es que nosotros hasta este momento, consumiendo gas de Bolivia o del norte de Salta, pagamos una tarifa de transporte. Al subir los de vaca muerta hay otra tarifa de transporte que todavía no se fijó, pero la realidad es que el ahorro para el Estado es importantísimo, y aquel que hoy está recibiendo subsidios va a bajar la cantidad de subsidios que reciba, pero no es que a la casa le va a llegar menos luz o menos gas. Sí para la industria, repito, ¿no?
Flavia, y el sector de altos sí. ingresos que se le retiraron los subsidios. No tengo mucho más tiempo, pero no quería dejar de preguntarte del potencial que tiene Vaca Muerta, ¿cuánto se está utilizando ya? No, apenas un 8%. No, Vaca Muerta tiene, va a ser se está consolidando ya como el segundo motor de la Argentina, y a eso hay que sumarle la minería. El crecimiento de nuestro país tranquilamente puede más que duplicar su Producto Bruto, así como nuestra provincia. Tenemos un potencial de recursos increíble, y en Vaca Muerta, a partir del gasoducto, despegó, y ahora los privados ya terminaron el oleoducto, que es por donde va a salir las exportaciones de crudo, y esto está volando, y aún es un porcentaje muy chiquito. Vaca Muerta es muy grande este recurso. Muchas gracias por venir. No, por favor. Hasta cualquier momento, muy amable. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a partir de las 11 de la noche en esta misma casa. A todos, gracias por escucharnos, por atendernos, por acompañarnos, y que terminen muy bien este domingo. Gracias.